Números capítulo 2, vamos a leer los dos primeros versículos y luego el versículo 34. Ustedes saben que iniciamos en este mes la serie Una iglesia que marcha con Dios. Pues hoy es la continuación a ese tema y queremos hablar precisamente de una iglesia que marcha con Dios, anda ordenadamente. Así que les invito a que leamos esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y el versículo 34 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra leída en esta mañana, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No dudamos de la suficiencia, de la autoridad, de la supremacía, de la inerrancia de tu palabra. Y por eso, Señor, hacemos uso de ella. Por eso entendemos, Padre, que no hay otra escritura que pueda estar por encima de lo que tú nos has dejado. Y queremos resaltar esto, porque es allí, Señor, donde podemos, como dice la canción, ser guiados. Es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque no nos dejaste solos, sino que nos dejaste estas instrucciones para ponerlas por obra. Y de esta manera te glorificamos. Tu iglesia ha sido reunida en este día y a esta hora. Y luego, Señor, de haberte dado lo que hemos traído para ti, rogamos ahora que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, para que podamos salir de este lugar dispuestas a ser esa iglesia que marcha contigo, pero que marcha contigo reconociendo tu presencia, pero también, como vamos a ver en esta mañana, andando ordenadamente. Dirígenos, Señor, en tus manos estamos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la semana pasada nosotros estuvimos entonces viendo en la primera parte de esta serie que una iglesia que marcha con Dios, lo primero que hace es que reconoce su presencia. Y es muy importante tocar esa primera parte que vimos, porque si Dios no está presente en esa marcha, entonces no estamos marchando con Dios simplemente. Si nosotros no reconocemos que Dios está con nosotros, no podemos dar un paso hacia adelante. Pudiéramos dar un paso de nuestra cuenta, pero créanme que es terrible, es difícil vivir y andar por esta vida como iglesia sin Dios. Hay muchos grupos, como mencionamos la semana pasada, que se denominan iglesias, que hacen todos los elementos que se realizan en una iglesia. Se canta, se ora, se predica, se brinca y se salta, pero pues, el Espíritu del Señor no está ahí. Posiblemente haya otro espíritu. Pero qué bueno que como iglesia nosotros podemos aquí reconocer que Dios está con nosotros. Y vimos entonces, porque hemos estado tomando el libro de Números como lecciones del desierto para aplicarlo a la iglesia hoy en día. Sabemos que en Génesis se narra prácticamente cómo Dios le da la promesa a Abraham crear un pueblo que iba a ser el pueblo suyo, donde él iba a depositar su ley, sus mandamientos, iban a ser benditas la familia de la tierra a través de esa línea y muchas cosas más. Pero en el libro de Éxodo, luego de lo que Dios había prometido, de su esclavitud y todo eso que iban a salir, al final de ese libro vemos que Dios entonces comienza con este pueblo a crear un espacio para que ellos puedan adorar a ese Dios que los sacó de Egipto. En el libro de Levítico, que ocupa básicamente un mes, se narra entonces esas leyes, esas instrucciones que los levitas debían de llevar a cabo para poder entonces oficiar en ese tabernáculo que Dios le había dicho al pueblo. Pero es en el libro de Números que vemos al pueblo marchando ya, como pueblo, como un pueblo organizado que vamos a ver hoy.
Y Dios en eso que estuvimos viendo, le garantizó a ellos básicamente su presencia. Y nosotros vimos dos elementos, tanto visual, de manera visual, por audible, de que Dios estaba con ellos. Vimos entonces las columnas de nube y de fuego, que en todas las escrituras, de alguna manera u otra, estos elementos se relacionan con la venida del Señor. La nube, dijimos que Dios le hablaba a Moisés a través de una nube espesa. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz desde la nube. Jesús dice la Biblia que vendrá en una nube. También hablando del fuego, el mismo Señor se le reveló a Moisés en una llama de fuego, en una zarza ardiente, dice. Con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés se les aparecieron lenguas como de fuego. El fuego siempre estuvo relacionado con la presencia del Señor. Y dice también en Tesalonicenses que Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Cuál era el propósito de estas señales visibles? Vimos allí guianza. Dios los guiaba por el camino de noche en una columna de fuego para alumbrarle en la noche, y de día la columna de nube. Él lo estaba guiando. Pero también protección. Vimos que en Nehemías 9:19 dice allí: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día ni de noche. La columna de fuego también. Dios le estaba protegiendo, eso es. Pero de parte del pueblo vemos que había confianza. Los condujo por el desierto, por una tierra despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Era un acto de fe seguir entonces esa nube. Un pueblo tan numeroso, de 2 a 3 millones de personas, que se calcula, caminando por un desierto sin saber a dónde van, y lo único que ellos tienen como una guía es eso, esa apariencia de fuego en la noche y esa columna de nube. Vemos en Éxodo capítulo 33, versículo 10, que ellos, viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, porque cuando se asentaba allí, ahí ellos realizaban sus sacrificios, adoraban al Señor, y dice que cada uno se levantaba a la puerta de su tienda y adoraba. La presencia del Señor nos debe de motivar precisamente a eso. Confianza en el Señor, adorar al Señor. Y hablábamos también del gozo, de la alegría. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando usted reconoce esto, usted tiene lo más importante para marchar con Dios. Si Dios no está con nosotros, dice Moisés en una ocasión: si tú no has de ir conmigo, mire, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Porque ¿a qué vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros si el Señor no está con nosotros? Usted sabe a dónde vamos. Y también vimos las trompetas de plata que eran tocadas por los sacerdotes para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Si sonaba una sola, se sabe que era una reunión para los líderes, los levitas, los sacerdotes. Si tocaban las dos en un sonido continuado, ya era una convocación del pueblo. De manera entonces que Dios le está dando señales a ellos, visibles y audibles, de su presencia. Claro está, Dios no obra con nosotros de esa manera. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra profética más segura, de manera que debemos estar claros con esto, porque como dijimos la semana antepasada, no estamos diciendo ahora que usted comience a mirar la nube y decir: bueno, ¿y por dónde es? Mira, se nubló de aquel lado, Dios me está mandando. No, jamás. Tenemos la palabra del Señor. Ya todas esas maneras de Dios revelarse fueron cumpliendo su propósito. Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y tenemos la unción del Santo. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. Pero en el día de hoy, entonces, queremos ver básicamente que luego de nosotros reconocer la presencia del Señor, otro aspecto de marchar con Dios tiene que ver con el andar ordenadamente.
La Biblia nos enseña, y hay una serie de versículos que queremos presentar ahora en pantalla, por causa del tiempo, para que lo podamos ver y rápidamente ver, que Dios es un Dios de orden. Porque queremos hablar de que una iglesia que marcha con Dios anda ordenadamente, pues es importante saber que Dios mismo es un Dios de orden. Y vamos a ver algunos versículos. Éxodo 39, versículo 37. Por ejemplo, ahí vemos el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse ¿qué? En orden. Vayan notando el término, la palabra orden. Todos los utensilios, todo lo que se había diseñado, el tabernáculo, dice allí que debía, en este caso las lamparillas del candelero debían estar en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Vamos a ver el otro texto. El 40, versículo 4, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. La mesa, todo debía estar en orden. ¿Qué más? El otro texto dice, y sobre ella puso por orden los panes sobre la mesa, delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Eso estaba en orden allí. ¿Qué más? Podemos ver entonces otro texto en Levítico 24:4, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas. Es lo mismo que mencionamos, pero en otro libro, en Levítico. Ahora seguimos con el otro versículo. Algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, vuelvo, se repite, los cuales ponían ¿qué? Por orden cada día de reposo. Ahí no era que tiraban la cosa y tíralo por ahí el pan, no. Todo eso marchaba en orden, y la Biblia dice claramente que era conforme a lo que Jehová había mandado, porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Entonces, ¿qué más? Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Cada quien estaba distribuido en sus labores de manera ordenada. Seguimos leyendo. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ya eso lo mencionamos la semana pasada, o antepasada, donde se hablaba de que donde se posaba la nube, ahí se detenían. Pero en la medida que la nube seguía, ellos marchaban, pero vimos que esa marcha era ordenada. Porque un pueblo tan numeroso, no era que se tocaba la trompeta y salía todo el mundo corriendo ahí. Venían los de Judá, y los últimos eran los de Dan, pero era por las tribus, de una manera ordenada. Orden de marcha. Para marchar había que marchar en orden. Seguimos leyendo. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Ahí no lo vamos a leer, pero en el capítulo 10, 28 en adelante comienza a detallar cómo era ese orden, cómo debían de marchar las tribus. Seguimos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes, estamos hablando ya en el tiempo del templo, en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Los porteros estaban en sus lugares específicos, en orden. ¿Y qué más? Podemos seguir leyendo, porque el orden de Dios no solamente se limita a esto, hay muchos aspectos que vamos a ver. En la creación, Dios vemos que es un Dios de orden. Cuando Dios está hablando con Job, allí dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué más? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? En ese texto completo habla cómo Dios puso límite a cada cosa, cómo Dios puso en orden cada cosa en la creación. Los científicos dicen que si la luna estuviera más retirada de la Tierra, o más cerca, o de otra manera,
la tierra estuviera temblando, no tuviera equilibrio. De igual manera, el sol, no hubiera vida si estuviera más cerca o más lejos, porque Dios puso todo en orden. ¿Cree usted que fuimos nosotros que hicimos eso? En ninguna manera. Ahí no hay falla mecánica en lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo lo hizo hermoso, dice la Biblia, en su tiempo. ¿Qué más dice el texto? En Proverbios 8:30, con él estaba yo, hablando de la sabiduría, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Imagínense ustedes, Dios ordenando lo que, todo. Seguimos. Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden, ¿el qué? El mundo, con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Puso el mundo, ¿en qué? En orden. ¿Qué más? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios sigue mostrando a través de su escritura de que Él es un Dios de orden. Un texto tan conocido como 1 Corintios capítulo 14, todo ese libro habla del desorden que había en esa iglesia y le dice que debían de hacer las cosas por turno, sobre el hablar en lenguas, debía haber intérprete, y en una ocasión le dice que si entra un incrédulo y ve lo que ustedes están haciendo, ¿qué es lo que van a pensar? Si no ven orden en la iglesia, ¿qué van a pensar? Que están locos. Al final él termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Pero también vamos a ver otros 2 versículos más. En 1 Corintios 12:24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, hablando del cuerpo, de la iglesia. Pero Dios ordenó el cuerpo, la iglesia, a cada miembro, dice, ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. La iglesia como cuerpo es algo que el mismo Dios lo ha ordenado. No es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad que Dios le haya dado ese don para que usted esté aquí. Piense, busque a su alrededor el propósito por el cual Dios le ha traído. Porque Dios hace todo en orden. Y usted es parte de ese orden. Somos parte del cuerpo de Cristo y Dios dice que ordenó el cuerpo. Es importante esto. Y el último versículo, para ilustrar esto, es que aún la misma resurrección va a ser en orden. 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aún la resurrección es en orden. En todas las escrituras, estoy citando algunos versículos, tanto en el Antiguo como el Nuevo, pero lo que podemos observar básicamente es que en la creación, en todos los aspectos, Dios es un Dios de orden. Si nosotros queremos ser, volvamos a la presentación, si queremos ser una iglesia que marcha con Dios, debemos de estar conscientes, claros, seguros y seguras de que Dios es un Dios de orden. Y cuando yo no vivo una vida ordenada, yo no estoy viviendo a la altura del Dios que yo estoy diciendo que adoro. Cuando las cosas no se hacían en el Antiguo Testamento según el orden, como Dios lo había establecido, usted sabe lo que pasaba. Cuando algo estaba allí que no se hacía conforme a lo que Dios estableció, Dios no lo recibía. Y hasta algunos llegaron a morir. Si no, pregúnteselo a Nadab y a Abiú. ¿Y por qué este no y aquel sí? No vamos a hacerlo con esto. Pero no era eso. De manera que cualquier iglesia que hace cualquier cosa que no esté estipulado en la palabra de Dios, que no se ajuste a las normas de Dios, no están dando ordenadamente. Porque la norma, el orden, es según los parámetros de Dios. Cualquiera puede pensar que está ordenada. Cualquier iglesia puede pensar que está ordenada. Quizás usted llega a una iglesia y piensa que solamente la iglesia está ordenada porque las sillas están en su lugar. Porque quizás el cableado, todo está... Quizás eso es lo que la gente se fija, que esté en orden. Pero posiblemente las personas, sus vidas no estén ordenadas. Una iglesia que marcha con Dios debe de andar ordenadamente.
Una vez un cristiano le preguntó a un biólogo profesional: ¿ve usted la mano de un creador al estudiar las cosas de las que usted se ocupa? Y el científico le respondió: donde quiera que usted mire, ya sea hacia afuera o hacia adentro, usted ve orden. O sea, él reconoció que hay un orden. Pero aunque él reconoce que hay un orden, él no estaba reconociendo que había un diseñador con eso, sino que las cosas están en su justo lugar. Pero de ahí a que reconozcan al diseñador maestro, que es Dios, son cosas diferentes. Porque los científicos dicen que hay un orden desde una forma u otra, pero no quieren reconocer que ese orden lo hizo Dios, el diseñador por excelencia. Y algunos darwinistas que siguen la teoría de la evolución de Charles Darwin han llegado a utilizar la expresión de que este mundo da la ilusión de un diseño. Da la ilusión de un diseño. Lo que ellos le llaman que da la ilusión de un diseño, nosotros le llamamos realidad, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y Él es el diseñador maestro. Y Él es ese Dios que hace todo en orden. Por eso entonces es importante que como iglesia marchemos ordenadamente. En este libro queremos ver cuáles fueron las cosas que Dios puso en orden y tomar algunos principios importantes. Ya Dios le garantizó su presencia, pero ahora queremos ver qué cosa Dios organizó. ¿Cómo Dios organiza a su pueblo? El capítulo 1 de Números, versículos 2 al 3. Oigan lo que dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir de la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Cuando usted abre el libro de Números y comienza a leerlo, y de ahí entonces sale precisamente el nombre de Números. Lo primero que se narra es ese censo que se realiza a los varones de 20 años arriba. Dios está allí entonces organizando el ejército. Anteriormente Dios no lo había hecho. Israel era considerado un pueblo de pastores, un pueblo que no tenía experiencia en batalla, en luchas. Y Dios misericordiosamente, cuando los llevó allí en el capítulo 14 de Éxodo, que lo llevó para salir de Egipto, lo llevó por un lugar que ellos pensaron que se quedaron atrapados entre las montañas y podía ir de otro lado por la tierra de los filisteos, pero Dios misericordiosamente lo llevó por ahí. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban preparados para la guerra. Imagínense ustedes, aunque ellos eran numerosos, pero no estaban preparados. Y no era el tiempo. Dios los sacó a ellos por su poder, por su poderosa mano, dice la Biblia. Y ahora que los saca a ellos y que lo está organizando, ahora sí, de 20 años arriba, vamos entonces a organizar en batallones al pueblo. Dios está organizando el ejército porque ellos tenían una tarea que llevar a cabo. Ellos tenían que pelear con esas naciones vecinas hasta llegar hasta la tierra prometida. Dios está organizando su pueblo en batallones. Lo segundo que vemos en el capítulo 2 que nosotros acabamos de leer, Dios organiza el campamento. O sea, Dios lo organiza a aquellos que están destinados para salir a la batalla. Vamos por parte, el ejército. Pero Dios organiza a las familias como tales. El campamento. Ustedes saben que no todas las tribus tenían la misma cantidad de personas. Y de manera estratégica, ellos estaban ubicados alrededor del tabernáculo. Pero me llama mucho la atención, porque en el capítulo 2 que nosotros acabamos de leer, se dice claramente la manera en que Dios colocó a Judá de un lado,
en el sur a Judá, Isaacar, Zabulón, en el este más bien, en el sur a Gad, a Simeón, a Rubén, en el norte a Neftalí, a Aser, a Dan, y en el otro lado Efraín, Manasés, Benjamín. ¿Y sabe qué era lo que estaba en el centro? El tabernáculo. ¿Sabe por qué me llama la atención que Dios organice el campamento? Organice el tabernáculo de la manera como lo hizo, que en el centro estaba el tabernáculo y todas las tribus estaban allí. Es que el propósito principal de Dios organizar a su pueblo es que Él esté en el centro. Si fuera el pueblo por su propia cuenta, ellos estuvieran todos ahí haciendo chistes uno con otro y murmurando a Moisés: ese hombre está viejo, míralo ahí, no puede ni levantar la mano, la vara, mira, un hombre que... Y el tabernáculo no sabe dónde. Pero Dios mismo le dijo: mándame a Judá para allá, Benjamín para allá, allí, y yo voy a estar en el centro. Eso es muy importante que nosotros lo veamos a la luz de lo que estamos presentando. Una iglesia que marcha con Dios debe estar ordenada. Y si Dios no está en el centro de todo, de nuestra familia, de nuestros campamentos, no podemos marchar correctamente. Dios organiza el ejército, Dios organiza el campamento, y ya vimos que Dios organiza los levitas, los que habían de trabajar en el tabernáculo. También vimos la semana pasada que Dios organizó la manera de marchar y lo vimos. Dios es un Dios de orden. Yo pregunto en esta mañana, como iglesia, ¿creen ustedes que estamos marchando ordenadamente? ¿Reconocemos su presencia? ¿Estamos marchando como Dios establece en su palabra? Quisiera que veamos varias cosas o dos pasos básicos para hacer esa iglesia que marcha con Dios ordenadamente. Lo primero es, para andar ordenadamente, es seguir las instrucciones de Dios. Hechos 21:24 dice: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Anote ese versículo, Hechos 21:24. Dice que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y el primer paso que estamos viendo es que para andar ordenadamente hay que seguir las instrucciones de Dios. Esto es importante, porque muchas iglesias dicen que andan ordenadamente, pero no según Dios. Aún Satanás es organizado en su trabajo, pero para el mal. Aún los ladrones se organizan y planifican quizás mejor que usted, pero ¿para qué? Para hacer lo malo. Pero en el caso de nosotros debemos seguir las instrucciones de Dios para poder decir con claridad que estamos andando con Él, porque Dios no está andando con usted si usted no anda conforme a su palabra. Hay que seguir sus instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones que nosotros podemos ver que el Señor le dio en el libro de Números al pueblo y que ellos debían de considerar a la hora de marchar con Dios? Instrucciones específicas. Observen, vamos al capítulo 5 de Números. Hay tres tipos de instrucciones que Dios le da allí al pueblo: instrucciones físicas o de salud, instrucciones sociales, instrucciones en cuanto a la familia. Dice el capítulo 5: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entre las instrucciones, porque estamos hablando de seguir las instrucciones de Dios, viéndolo a la luz de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Número,
Entre las instrucciones, y que allí vemos instrucciones de salud, Dios le está diciendo que aparten del campamento a todos aquellos que de alguna manera u otra pueden contaminar al pueblo. El pueblo de Israel no disponía de las atenciones médicas que hoy en día nosotros tenemos. El pueblo de Israel, Dios en muchas ocasiones les evitó una desgracia nacional. Aún los médicos han podido confirmar la razón por la cual el 8º día era considerado el día ideal para la circuncisión, porque hacerlo anterior podía correrse el riesgo de una hemorragia y el niño podía morir. Dios, las medidas que toma tienen un propósito, y cuando Dios le dice al pueblo que saquen a eso, no era que le estaba en el sentido como pudiéramos verlo hoy en día, que Dios estaba rechazándolo. Ustedes saben que si hay un familiar en su casa que tenga una enfermedad contagiosa, tiene que estar en un lugar específico. Hay hospitales que tienen salas especiales para personas con enfermedades infecciosas, y eso usted lo sabe. Y claro que eso no es una orden para la iglesia hoy en día, de apartar a los que están enfermos y decir, no, tú te vas fuera del campamento. No, eso no es. Pero ¿qué podemos extraer? ¿Qué principio nos da esto a nosotros en este tiempo? Si nosotros queremos marchar con Dios y queremos seguir sus instrucciones, tenemos que velar y cuidar por el campamento, tenemos que velar y cuidar por la iglesia, tenemos que velar por aquellas personas que de alguna manera u otra pueden contaminar la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay personas que no físicamente le van a transmitir una enfermedad, pero hay personas que de alguna manera u otra contaminan. Y Dios está poniendo al pueblo en orden. Dios está evitando que el pueblo se contagie. Y si llega una persona, por ejemplo, a esta iglesia, promoviendo cosas que la Biblia no enseña, y pecados y prácticas, hay que tener cuidado con eso. Hay que cuidar el campamento. El pueblo de Israel, Dios le dio una medida para cuidarle al grupo. Y no era tan fácil. Seguir las instrucciones de Dios no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Esas son las instrucciones físicas que Dios le dio de salud. Dios quería ver prosperar espiritual y físicamente a su pueblo y le dio leyes y restricciones diseñadas para protegerlo de las enfermedades. Pero también en el aspecto de social, vamos a ver otro caso más adelante. Puede seguir, porque ya eso de alguna manera u otra lo hemos resumido. Dios le da también a ellos instrucciones sociales. Ya vimos instrucciones de salud, que ellos debían de cuidarse para no contaminarse todo, ya le dimos nuestra aplicación. Pero también hay instrucciones de salud, que lo vemos en Números 5, 6 al 7. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y le dará a aquel contra quien pecó. Dios está dándole entonces ahí al pueblo instrucciones sociales. Ya él había dicho que debían de amar a su prójimo como a sí mismo. Pero Dios les especifica cosas en las que debían ellos ponerle atención. Aquí está hablando de la restitución. Imagínense que se arma un escándalo en el pueblo en torno a este punto. Como Dios sabe, cuando hay un mandamiento, cuando hay una orden, es porque hay una debilidad. Y ustedes saben las experiencias del pueblo anteriormente. El pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, y Dios aquí le está diciendo
que debían de pagarle al agraviado para poder conservar la paz, para poder conservar la armonía entre el pueblo. Instrucciones sociales que si no se llevaban a cabo podían producir problemas en el campamento, problemas que podían ser terribles para toda la comunidad. Dios está promoviendo, Dios está indicando allí que debía de haber equidad, que debía de haber justicia, que debía de haber verdadero amor entre el pueblo. No, que se salven como pueda. Yo no. Miren, hay varias palabras que se utilizan en lo que acabamos de leer. Compensar, compensará. La restitución es parte vital del programa que Dios señala al hombre que desea estar libre de la culpa del pecado. Es importante esto porque cuando nosotros lo traemos a nuestro tiempo, hay hermanos que tienen conflictos porque alguien no le devolvió algo desde hace tiempo y por cositas pequeñas se convierte en un caos. Y yo no sé a qué se debe eso, que cuando usted presta algo con mucho amor, tiene que buscarlo con ruego para que lo devuelvan. Yo no sé a qué se debe que cuando alguien le hace algo que le dañó el terreno, le dañó una planta, no, esa es una hermana de Dios, eso no es nada. Y no hay como un deseo de restituir la cosa. Simplemente se quedó así. Eso es un principio importante. Salgamos de aquí pensando a quién le debemos. Porque cositas como esas crean un caos, aunque usted no lo crea. Y Dios, dándole esas instrucciones específicas al pueblo, le está diciendo, yo quiero que ustedes se cuiden de toda enfermedad, que no haya una epidemia, una pandemia aquí. Separen a esa gente. Son instrucciones específicas. Por aquí le está diciendo, usted tiene que restituir. Si usted le dañó la propiedad a alguien, arréglesela. No, que eso es, como dijo una vez una frase, ¿tú eres cristiano? Sí. Qué bien. Préstame 100 pesos que el Señor te lo pague. ¿Cómo es? Qué bien, El cristiano tiene que velar y cuidar por esas cosas. Las pequeñas zorras también, como dice Salomón. Hay cositas tan sencillas que está presentando el texto ahí, otros casos más difíciles, pero cositas sencillas que podían crear un problema. Y hay creyentes que han perdido su testimonio por eso. Porque no devuelven lo que le prestan. Porque no restituyen lo que han dañado. Tenemos que ser fieles al Señor. Una iglesia que anda ordenadamente sigue las instrucciones de Dios. Y estamos tomando estas ideas. Vamos a reparar lo que hemos dañado, porque Dios quiere que andemos ordenadamente, hermano. Seguimos, otra de las instrucciones, aparte de las instrucciones de salud, aparte de las instrucciones sociales, Dios también da instrucciones con respecto al matrimonio, y el matrimonio habla de la familia. O sea, Dios quiere organizar al pueblo de muchas formas, pero no desliga a la familia. Y el caso que se narra en todo ese capítulo tiene que ver, en el Levítico 20:10, con una persona que comete adulterio, que lo narra también el capítulo 5 de Números. ¿Qué va a pasar si se comete adulterio, por ejemplo? ¿Por qué Dios tiene que darle esas instrucciones? El adulterio rompe la familia, divide la familia. Y si Dios está demandando esas instrucciones específicas, es porque también cuando se rompe la familia hay problema en el campamento entero. ¿Se dan cuenta? Dios se está cuidando. A Dios le importa la familia en la iglesia. A Dios le importa que nosotros cuidemos. Y ahí hay un elemento quizás extraño. Usted lo lee, donde el sacerdote tomaba un vaso de agua, le echaba el polvo. Decían, porque era la ley del celo, como se le llamaba, si tenía sospecha el esposo, y a veces personas podían pasar desapercibidas, pero si él tenía sospecha, la llevaba al sacerdote, le daba ese trago, y si era amargo y se le hinchaba el vientre, entonces le cayó la maldición.
a la mujer, en caso de que fuera culpable. Si no, no le hacía efecto. Y eso fue una medida que Dios utilizó en aquel entonces para descubrirse el caso de que hubiera un adulterio, que nadie lo supiera. Imagínense hoy en día que eso se usara, que le dieran eso. ¿Cuánta gente estuviera muerta? Le daba el agua con polvo. En sí el agua no la amalgaba el polvo, pero eso fue un método quizás extraño para nosotros, pero que se usaba en la época para descubrir cuando realmente se había cometido. Si estuviera eso hoy en día, muchas esposas y muchos esposos dirían, pero búsqueme esa agua y ese polvo, a ver cómo que está este asunto, pruébalo, ve. Hermanos, Dios sabe que si la familia se tambalea, hay problemas en la iglesia. Si la familia se dividía en el campamento, eso afecta, y usted lo sabe. Las iglesias están compuestas por familia. Dios quiere que la familia esté ordenada. De manera que si usted, hombre o mujer, está pensando en cosas ilícitas, como menciona el texto, tenga cuidado. Porque una iglesia que marcha con Dios obedece las instrucciones de Dios. Y Dios dice que seamos fieles. Y Dios dice que sigamos sus instrucciones. Y lo último, para ir concluyendo, hermanos, vimos ya el primer paso, que el primer paso tiene que ver con ¿qué? Con seguir las instrucciones de Dios, guardar su palabra. Esas fueron instrucciones específicas, pero ya la iglesia usted la conoce. Hay muchas instrucciones. Pero lo segundo es responder al llamado de Dios al ministerio. Ellos debían de seguir las instrucciones, todas las instrucciones que Dios les dio para poder andar ordenadamente, de lo contrario no había orden. Pero en lo que respecta a los que iban a trabajar en el tabernáculo, ellos debían de responder a ese llamado para poder dirigir a ese pueblo, para poder guiar a ese pueblo y poder cumplir con lo que Dios había establecido. En el monte Sinaí Dios hizo un intercambio para los primogénitos de todo Israel en el tiempo, recuérdense, de las plagas de Egipto. Y en el capítulo 3, 12, 13, los levitas ya de manera oficial se les dio el cargo y sustituyeron a los primogénitos, y ahora ellos se iban a dedicar al servicio allí del tabernáculo. De edad de 30 años, 25 años, debían estar ellos oficiando allí. Y lo que nosotros vemos es claramente que así como Dios hizo un censo para el ejército, organizarlo, vemos un censo que Dios hace con los levitas para saber cuáles son aquellos que iban a dirigir, que iban a hacer los sacrificios y todo lo que Dios había dicho, todas esas instrucciones para seguir a su pueblo. Cada uno de nosotros está en este lugar y tiene algo que hacer. Si yo tengo un don de Dios y yo no respondo al llamado de Dios, ¿cómo yo puedo ser parte de la iglesia que anda ordenada? La Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo, y si un miembro dice yo no voy a trabajar, yo no voy a funcionar, ¿le afecta a qué? Al cuerpo. Los levitas con mucho gozo asumieron su llamado al ministerio, asumieron su rol. Pero cada uno de nosotros está llamado a cumplir una función, y lo hemos mencionado muchas veces en esta iglesia. Cuando una iglesia funcionan 2 o 3 miembros, no está marchando ordenadamente. Porque para que un cuerpo funcione correctamente deben estar los riñones funcionando. Todos los intestinos deben de estar funcionando. Los pulmones, todo debe de funcionar. Porque una sola cosa que no funcione, hay problema en el cuerpo. Hay problema. Entonces hemos estado instando desde hace tiempo, hermano, ¿cuál es su don?
¿Qué capacidad Dios le ha dado? Póngala a funcionar. Responda al llamado que Dios le está haciendo. Y comencemos a funcionar como una iglesia ordenada. Porque la iglesia no solamente hay pastores, no solamente hay diáconos. Revise los dones. Necesitamos hermanos que tengan el don de misericordia. Necesitamos hermanos que tengan don de servicio. Necesitamos personas que funcionen. Porque si yo tengo el don de servicio y me quedo ahí, yo no estoy contribuyendo para esa iglesia ordenada que Dios establece en su palabra. Yo tengo que funcionar. A fin de avanzar, como pueblo de Dios, necesitamos reconocer y aplicar los principios divinos de orden. Y aplicarlo, dice allí, a nuestras familias, aplicarlo a la iglesia. El pueblo de Dios en el antiguo Israel estaba organizado con mucha precisión y lo acabamos de ver en esta mañana. Eso le daba a ellos un sentido de pertenencia y de propósito. Nosotros, hermanos, debemos de aplicar esos principios en el día de hoy. Quizás el tiempo no nos da para nosotros poder desarrollar todo esto, pero queremos que usted se vaya a su hogar reflexionando la manera en que Dios organizó al pueblo de Israel, la manera en que la Biblia nos muestra que nuestro Dios es un Dios de orden, que nuestro Dios es un Dios que hace las cosas de una manera organizada y nosotros, por tal razón, debemos de seguir sus instrucciones para ponernos en marcha con Dios. Debemos de responder a ese llamado que Dios nos está haciendo para poder marchar con Él. Y si esto hacemos, vamos a exaltar tu nombre. Nuestro culto debe ser ordenado, hermanos. Nosotros no podemos conformarnos. Debemos cada día ver qué cosa podemos ordenar. Porque eso es parte de querer agradar al Dios que nos ha puesto aquí. ¿Saben ustedes que cuando una iglesia no es ordenada no da buen testimonio para con los de afuera? ¿Sabía eso? Cuando una iglesia no es ordenada no da buen testimonio. Imagínense ustedes que entre una persona no cristiana por ese lugar y vea todo regado y dice, no, pero aquí no hay cristianos. ¿Y qué es lo que hay aquí? ¿Cuántas iglesias por ahí? Personas no cristianas dicen de toda clase de expresiones. ¿Por qué? Porque no ven que hay un orden en el servicio. Porque lo que ven es que las cosas se hacen hasta que el Espíritu diga. Imagínense ustedes, nosotros queremos seguir organizando esto. Y es muy importante que se organice esto. Y seguir contribuyendo con esto. Pero lo más importante, ¿sabe qué? Que cada uno de nosotros organicemos nuestra vida con el Señor. No vamos a funcionar como una iglesia ordenada si en nuestra familia tenemos un desorden. Si en la familia los roles se intercambian. Si en la familia, como decía un hermano, un americano, los cristianos del camino. Él nos contaba una historia donde él iba, hablaba de que los americanos cuando van en su vehículo, van peleando en el vehículo. No, que tú debiste de ponerte la camisa, que tú... Un pleito seguro. Y cuando llegan a la iglesia, hermano, que Dios le bendiga. Si nuestra familia no está en orden, eso se va a reflejar en la iglesia. Si los hijos no están puestos en sujeción en la casa, se va a reflejar en la iglesia ese desorden de la casa. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos de procurar ordenar primero nuestra vida con el Señor y cuando vengamos aquí, seguir contribuyendo con el orden del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero finalizar leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Y quiera el Señor que así como el apóstol Pablo habla, se expresa de esta manera, así el Señor pueda decir de nosotros, porque una iglesia que marcha con Dios anda ordenadamente. Y ese versículo quiero que lo podamos leer, concluir y orar en esta mañana. Colosenses 2, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Que el Señor se goce